Cada mes de julio en el apacible y montañoso Sun Valley en Idaho, en Estados Unidos, ocurre algo que no verás en ningún telediario en detalle. El aire allí se llena de olor a pino, como es normal, y a queroseno de jet privado, lo cual no sería tan normal. Aterrizan más de 150 aeronaves de lujo en un aeropuertito que hay por allí. Bajan CEOs de tecnológicas, inversores legendarios, directivos de medios y algún que otro político influyente. En apariencia, todo aquello es una especie de retiro informal, pero en realidad es uno de los encuentros, de los eventos más cerrados e influyentes que suceden en todo el mundo. Le llaman el campamento de verano para los multimillonarios. Y este año, hace tan solo unos días, la atención estuvo centrada en un duelo, digamos, silencioso entre Sam Altman de OpenAI y Mark Zuckerberg de Meta. La pregunta es, ¿por qué se reúnen? ¿Qué se pacta entre quienes mueven los hilos del mundo? Quédate porque voy a analizar en este vídeo cómo las élites globales a veces en realidad lo que hacen es jugar a ser una especie de club privado y cómo aparentes competidores han conspirado juntos a lo largo de la historia y qué implicaciones tiene todo ello de tipo económico, sobre todo cuando el gato y el ratón se ponen de acuerdo. Y por cierto, no te olvides que si quieres acceder a los informes escritos sobre estos contenidos de un modo más detallado, como por ejemplo este, con aproximadamente 60-70 páginas, más 5 vídeos exclusivos cada semana, que en este mes de agosto pues habrá menos, acceder a sesiones privadas conmigo muy breve, al pasado el verano, y a múltiples ventajas que estamos incorporando poco a poco y que algunas son realmente muy interesantes, no lo dudes, hazte miembro del canal por muy poquito, que mi equipo te lo va a agradecer y yo también. Lo dicho, no te vayas, que lo de hoy también te interesa. A primera vista, la competencia es el alma del capitalismo, ¿no? Pues empresas rivales pugnan por clientes, partidos políticos compiten por votos, potencias económicas luchan por una cierta influencia geoestratégica, pero la verdad, sin embargo, es que las cosas no son así. Las cosas y el mundo nos enseña que cuando los más poderosos se reúnen en privado, la competencia se desvanece en favor de un término que después te definiré y que se determina colusión. Ya lo advirtió el economista clásico Adam Smith en 1776. Los comerciantes del mismo rubro rara vez se reúnen ni para entretenerse ni para divertirse, y si lo hacen, la conversación acaba en una conspiración contra sus clientes. Pero estas cosas vienen de lejos. Incluso hay detonantes de este modelo de reuniones. En 1910, en noviembre, en plena época de los varones de las finanzas de Estados Unidos, ocurrió algo digno de novela. 7 hombres que representaban una sexta parte de la riqueza del mundo se reunieron en secreto, el secreto más absoluto, en la isla de Jekyll, en Georgia, en Estados Unidos. Luego volveré a esto porque es muy importante y lo explica todo. Pero bueno, volvamos. En la última década hemos visto a gigantes tecnológicos envueltos en pactos secretos para no robarse empleados, por ejemplo. Son cosas que han pasado, y así poder mantener salarios más o menos estables, incluso bajos. Un caso sonado implicó a Apple, a Google, a Intel, a Adobe y a otras compañías en Silicon Valley. Todas ellas fueron acusadas de acordar no contratar al personal de sus rivales para evitar una especie de guerra salarial. Esto igual te suena familiar, pero es una maniobra que utilizaron las grandes tecnológicas para eliminar la competencia donde debería de existir, y en este caso lo hacían limitando la movilidad laboral de miles de ingenieros, en el momento de la mayor batalla por los ingenieros que se produjo en la historia. Las empresas lo negaron públicamente, pero correos internos que se revelaron después en los tribunales, incluido uno de Steve Jobs, destaparon la verdad. El resultado, al final, fue que tuvieron que pagar cientos de millones de indemnizaciones, aunque les entró por una oreja y les salió por la otra, la gran mayoría. La escena despierta una alerta. Lo que parece una simple charla
entre esas empresas, por ejemplo, podría ser en realidad un pacto en la sombra. Por ejemplo, en julio de 2024, la Comisión Nacional de la Competencia en España multó a 7 empresas de alimentación por formar 3 cárteles y repartirse durante años contratos públicos de suministro, por ejemplo, a hospitales, a residencias, a prisiones. Estas compañías que, de algún modo, oficialmente compiten, en realidad intercambiaban cierta información que, digamos, es de tipo secreto sobre precios, clientes, y de ese modo coordinaban ofertas para, especialmente, amañar licitaciones a su favor. Un auténtico pacto clandestino que, al final, sin duda, les permitió inflar precios, lucrarse a costa de los consumidores, hasta que fueron descubiertas. Y llegados aquí es importante diferenciar qué es un cártel, qué es colusión, qué es oligopolio. Vamos a definirlos brevemente, esos conceptos económicos, porque son clave para comprender esas reuniones. Un cártel es un acuerdo secreto entre competidores para manipular un mercado, fijar precios, repartirse zonas, clientes, incluso, quién sabe, limitar la producción si les interesa. Piensa en él como una especie de liga anticompetencia. El segundo término es la colusión, porque la colusión es precisamente ese acto de pactar en perjuicio del libre mercado y del consumidor. Y un oligopolio describe un mercado dominado por muy pocos vendedores, donde obviamente ahí es tentador y además relativamente fácil ponerse de acuerdo. Estos términos suenan a algo técnico, pero sus efectos al final los sentimos todos. Precios más altos, menos opciones, un mercado amañado entre bastidores y, si encima entra la política, manipulación. En pocas palabras, cuando la competencia se convierte en un club, el que paga el pato, al final, es el público. Pero hasta aquí hemos hablado de empresas y de mercados, pero vamos a preguntarnos algo mucho más sustancial. ¿Qué pasa cuando quienes se reúnen discretamente son líderes políticos, banqueros centrales, altos ejecutivos e incluso jefes de Estado? Porque aquí entramos en el terreno de los clubs de poder, los foros exclusivos donde las figuras más influyentes del mundo, de un modo u otro, conversan lejos de la mirada pública. Algunos de estos encuentros son, digamos, semipúblicos. Por ejemplo, el famoso foro de Davos, en el que, por cierto, he estado este año, y donde allí, pues en principio, es conocido lo que pasa en una primera capa. Luego hay otras. Hay otros más secretos, como el enigmático Club Bilderberg. Pero vamos a ir por partes, porque así vamos a diferenciar unos y otros. Probablemente hayas oído hablar del Foro Económico Mundial de Davos. Como te decía, por ahí he pasado. Esa cumbre anual donde CEOs millonarios, ministros, celebridades, todos ahí se reúnen para discutir los problemas del mundo, dicen ellos. Y lo hacen en los Alpes suizos. Davos se critica a menudo porque es un foro hipócrita. Magnates que llegan en jet privado se ponen a hablar del cambio climático. O incluso puedes escuchar a multimillonarios discutiendo sobre la desigualdad. Sin embargo, Davos es relativamente transparente, es cierto, si lo comparas con otros foros. Allí la prensa, algunos invitados incluso, tenemos presencia, pero es una presencia absolutamente controlada, con unas agendas que, aunque sean públicas, te ponen a un vigilante al lado, como te explico en los vídeos que hice cuando estuve allí. Te aconsejo que los veas. Es muy distinto el caso del Club Bilderberg. Este club es secreto, se llama así porque el hotel holandés donde se reunió por primera vez se llamaba así, en 1954, y ahí congrega cada año a unas 120-140 personas de las más influyentes del planeta, desde líderes políticos, banqueros, altos empresarios, intelectuales y directivos de medios. También he entrevistado aquí a Estulín, a Cristina Martínez, por si quieres profundizar en los temas que ellos han explicado muy bien en mi canal. Su objetivo, en Bilderberg, fomentar, dicen ellos, el diálogo entre Europa y Norteamérica. Su regla de oro, confidencialidad absoluta bajo el llamado Chatham House Rule. Los participantes pueden usar la información discutida, pero no pueden revelar quién dijo ni qué dijo. No hay comunicados finales, no hay prensa permitida y por eso se les conoce, en realidad, como la cumbre de la sombra o la cumbre en la sombra. El periódico The Times llegó a afirmar que allí se reúnen para planear hechos que luego suceden. De hecho, algunos ascensos meteóricos en la política son relativamente curiosos. Fijaos, Barack Obama asistió a Bilderberg en junio de 2008.
y 5 meses después ganaba la presidencia de Estados Unidos, digamos, de una manera poco previsible. Bill Clinton era un gobernador poco conocido cuando fue invitado en 1991 y al año siguiente llegaba a la Casa Blanca. Casualidades, ¿verdad? Todos los secretarios generales de la OTAN, curiosamente, fueron Bilderbergers, que es como se les conoce a los miembros, antes de su nombramiento. ¿Casualidad? Son muy buenos cazando talento. Para algunos críticos como Daniel Stulin, a quien entrevisté en este canal y os recomiendo ver la entrevista, que ha investigado el grupo, este hecho, esto que os he contado, confirma que Bilderberg elige a los líderes mundiales y mueve los hilos tras el escenario. Hay defensores del club que dicen que esa visión conspirativa es muy exagerada, que en realidad cuando ellos se reúnen allí y los que han participado y explican lo que ha pasado, sobre todo en los años 90, no tanto ahora, sostienen que allí no se toman decisiones ejecutivas, que allí solo se intercambian ideas, contactos, ahora el WhatsApp, cualquier cosa, quién sabe. Hay quien describe que las reuniones allí son enriquecedoras sobremesas con gente influyente, pero sin pactos oficiales. Claro, habría que añadir sin pactos oficiales que nosotros podamos saber, ni tan siquiera opinar sobre ellos. Porque el hermetismo es total. Nadie admite públicamente lo que se discute en esas salas de Bilderberg. Pero Bilderberg no está solo. Existen otros clubs elitistas en distintas latitudes que también están envueltos en un absoluto secretismo. Te voy a dar 3 o 4. La Comisión Trilateral, fundada en 1973 por David Rockefeller, que reúne a líderes norteamericanos, de Europa y algunos de Asia, bajo, según ellos, promover la cooperación. Ahí han ido figuras como Henry Kissinger, un montón de expresidentes de muchos países. Sus informes y reuniones son discretos, no son excesivamente públicos y son criticados porque se les ve como una especie de gabinete en la sombra de la globalización, del globalismo, diría yo. Luego está el Council of Foreign Relations. Es un think tank estadounidense fundado en 1921, donde se cuecen muchas políticas de Washington entre exsecretarios de Estado, banqueros y académicos. No es ningún secreto su existencia, es cierto, pero sus debates internos, ellos dicen que son reservados. Se dice que allí quien no está en la mesa acabará estando en el menú. Dicen que es cuestión de política exterior. Hay otro grupo interesante, el Bohemian Grove. Es un club peculiar. Se reúne en California, cada julio también. Allí centenares de hombres, es importante, poderosos, políticos, empresarios, artistas, acampan lo han hecho durante más de un siglo, para socializar, dicen ellos, bajo rituales absolutamente extravagantes. Se disfrazan y hacen cosas raras. Más que pactar políticas, es una especie de retiro de fraternidad elitista, pero de todos modos, si nos miramos bien todo esto, conviene preguntarse qué conexiones se forjan allí al calor de una hoguera haciendo ritos de todo tipo. Esa gente, presidentes, CEOs, ¿qué hacen? Foros oficiales también exclusivos serían el G7, las 7 potencias occidentales, el G20, también tienen sus dosis de intriga, porque se reúnen allí y deciden cosas que en ningún momento se plantearon a votación previa. Si bien conocemos sus comunicados, muchas discusiones suceden a puerta cerrada, sin testigos. De ahí salen las CBDC, el euro digital y toda la mandanga. ¿Quién garantiza que no se hacen concesiones o acuerdos que nunca se van a revelar? No olvidemos que en diplomacia existe una cosa llamada backdoor diplomacy, es decir, las negociaciones que se producen detrás de los bastidores. Esto es importante porque estos clubs y estos encuentros, cada uno a su manera, en realidad lo que están haciendo es dibujar una red de interconexiones al más alto nivel. Piénsalo así, un puñado de individuos que concentra un poder descomunal en sus sectores se reúnen para decidir cómo van a afectarnos las políticas del futuro inmediato. Cuando se juntan informalmente, comparten información privilegiada, alinean visiones e incluso terminan coordinando estrategias globales. Puede que no firmen un pacto de sangre, pero bastan unos cuantos apretones de manos, un entendimiento tácito entre ellos, oye tal, esto te voy a hacer aquí y allá, que luego cada uno desde su posición remará en esa dirección.
Si además esos mismos individuos, influyentes, rotan, es decir, pasan de un rol a otro, hoy soy CEO y mañana soy ministro, pasada soy presidente de un banco central, luego he sido ministro pero ahora soy director de una empresa muy importante energética, vete a saber, el resultado es una auténtica telaraña de poder. Y en ese contexto, el concepto de puerta giratoria aquí toma mucha importancia, personas que saltan del sector público al privado e incluso al revés y viceversa. Eso cobra mucha importancia porque los intereses se entrelazan y es difícil saber dónde termina el negocio y dónde empieza la política. Y cuando eso sucede, se genera control. Pero, ¿qué se busca en esas reuniones a puerta cerrada en realidad? Porque llegados a este punto, cabe preguntárselo. ¿Qué pretenden esas élites reuniéndose fuera de los focos? O de la prensa, o de la opinión, o del escrutinio. Por supuesto, cada grupo tiene su agenda, pero podemos identificar algunos objetivos comunes, curiosamente, que explican por qué aparentes rivales se convierten en aliados de salón. Uno sería coordinación de políticas estratégicas globales. Muchos de estos encuentros facilitan que se alineen las respuestas ante problemas que nos afectan a todos. Por ejemplo, ante una crisis financiera, banqueros centrales, por un lado, y financieros de todo tipo, pues pueden consensuar medidas, aunque el público ni se entere, o incluso frente a avances tecnológicos disruptivos, los grandes tecnólogos pueden alinearse juntos por dónde llevar una regulación, protegiendo sus intereses compartidos. Pensad en la inteligencia artificial y cómo se está manejando este tema. El segundo punto sería la estabilidad y el reparto de poder, porque lejos del discurso oficial de la libre competencia, las élites valoran la estabilidad del sistema. Si colaborando mantienen el status quo que les beneficia, ¿por qué arriesgar una guerra empresarial o geopolítica? Reunirse les permite repartirse el pastel y además repartírselo de forma muy pacífica, porque tú lideras ese sector, yo lidero aquel, y tú no me saboteas aquí y yo te apoyaré allí. En otras palabras, pactan una tregua entre ellos para conservar sus cuotas de poder. Pero hay algo más, porque intercambian información privilegiada. Seamos realistas, estos personajes que mandan tanto saben cosas que nosotros no. Un CEO de una tecnológica puede avisar a un fondo de inversión, por ejemplo, de una tendencia antes de que sea pública. O al revés, un ministro puede filtrar cuál va a ser la próxima regulación en marcha, por ejemplo, o un banquero puede sugerir dónde sopla el viento de los tipos de interés. Además, ese factor es información y la información es poder. Y en esos foros cerrados se comparten datos e intenciones sin escrutinio público, lo cual otorga a los participantes una ventaja sobre el resto del mundo. ¿Quién les ha votado a esta gente para que tomen esas decisiones? ¿Por qué influyen tanto? ¿Por qué influyen sobre políticas públicas sin rendir cuentas? Pues muchos asistentes son formadores de políticas, porque son presidentes, son ministros, creen llevar el voto detrás. O quienes pueden influirlas desde fuera, los empresarios, los lobbies, porque al deliberar juntos, fuera de los parlamentos o los medios, pueden empujar agendas sin debate democrático, de cualquier tipo, y después un líder regresa a su país e impulsa cierta reforma que, qué coincidencia, ya discutió con sus pares en aquella villa exclusiva. Esto roza lo que llamamos gobernanza en la sombra, es decir, decisiones de facto tomadas entre unos cuantos al margen del control ciudadano. Les encanta, al margen del control ciudadano. Y además buscan crear un consenso ideológico y narrativo que les va muy bien, porque a menudo estos grupos buscan que todos los poderosos canten la misma canción. Si logran consenso entre ellos sobre, digamos, qué rumbo debe llevar la globalización, el globalismo, el clima, la lucha contra el clima, manejar una amenaza geopolítica, lo que sea, ese relato permea y luego en organizaciones internacionales y en medios afines se sigue la narrativa. En cierto modo, un club privado de este tipo funciona como un laboratorio de ideas elitistas, marcando tendencias de pensamiento que luego se nos van a presentar como de sentido común.
Pero volvamos. Naturalmente, los participantes oficiales niegan que se tomen decisiones vinculantes en esas reuniones. Ellos alegan que son conversaciones francas, sin agenda oculta, pero la línea en realidad es muy fina. Porque después de todo, si varias personas con muchísimo poder se ponen de acuerdo informalmente, pues no necesitan firmar nada para que cada uno ejecute su parte, ¿no? En palabras de un filósofo clásico, Nicolás Maquiavelo, él decía algo así como: todo el mundo ve lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente eres. La apariencia aquí de estos clubs, de estas reuniones, es de simples encuentros sociales o incluso conferencias bien intencionadas para que todos estemos mejor. Pero la realidad, difícil de experimentar desde fuera, podría ser una alianza silenciosa. De hecho, seguramente es eso. Como en las obras de Maquiavelo, ahí las jugadas importantes ocurren lejos de la vista de, como decía él mismo, del vulgo, tras las cortinas del poder. Pues bien, si hasta ahora hemos hablado en abstracto, quizás te estás preguntando si ha habido algún caso histórico, concreto, donde competidores confabulados cambiaran el rumbo de las cosas, si hay alguna prueba de todo ello. Pues vayamos a ese dato que te pedí recordar. ¿Recuerdas que te dije que tuvieras en cuenta Jekyll Island? Pues bien, ha llegado el momento de saber qué pasó allí. Es 1910, noviembre, en plena época, como te decía al principio, de los varones de las finanzas de Estados Unidos. Aquel momento, en aquel noviembre de 1910, ocurrió algo digno de una novela. Como te decía, 7 hombres que representaban una sexta parte de la riqueza del mundo se reunieron en secreto, en un secreto absoluto, en la isla de Jekyll, en Georgia, Estados Unidos. Allí había senadores, banqueros de JP Morgan, Rothschild, Rockefeller. La pregunta es, ¿para qué se reunieron? ¿Cuál era su misión? Pues querían diseñar un plan para reformar el sistema financiero de Estados Unidos, a espaldas del público y de muchos políticos, de esos competidores que incluían rivales bancarios. En realidad lo que hicieron fue conspirar para crear lo que ahora conocemos como la Reserva Federal. De hecho, uno de los presentes, Frank Vanderlip, presidente del National City Bank, reveló unos cuantos años después que aquella reunión secreta en realidad fue el origen de la concepción de lo que eventualmente llegó a ser el sistema de la Reserva Federal. Hubo otro participante, se llamaba Paul Warburg, que confesó que el anfitrión, el senador Aldrich, hizo a todos jurar en secreto sobre esa interesante conferencia, que no dijeran nada. El hermetismo fue tal que no se supo del encuentro hasta bastante más tarde. La prensa no lo descubrió hasta 1916, cuando B.C. Forbes, el fundador de Forbes, destapó la historia. De hecho, la pregunta es, ¿qué surgió realmente de Jekyll Island? Pues surgió un borrador de ley que pulido se convirtió en 1913 en la ley de la Reserva Federal, creando el Banco Central de Estados Unidos, que lo cambió todo. Fue esencialmente una conspiración a puerta cerrada para instaurar un nuevo poder financiero. Los banqueros privados orquestaron, junto con algunos políticos muy concretos, la fundación de una institución que hasta hoy controla la política monetaria del mundo. ¿Competían esos banqueros entre sí? En teoría, así era. Pero entendieron que un banco central, en realidad, les convenía a todos. Les rescataba en alguna crisis, estabilizaba el sistema a su favor. En realidad, este es un ejemplo histórico, clave, claro, de cómo intereses supuestamente contrapuestos se alían para rediseñar las reglas del juego. Y lo hacen sin consultarle a nadie, sin consultarte a ti, para que vayas a votarles en contra. No es de extrañar que Jekyll Island sea citada a menudo como la mayor prueba de que lo que parece a veces no es, y lo que no parece a veces sí es. Aquel cónclave secreto, que es muy importante, porque en la historia hay muchos elementos que se repiten, parecía una inocente cacería de patos entre caballeros, pero en realidad gestó un cártel bancario con aval legal. Otros episodios han confirmado que la élite no tiene reparo en unirse tras bastidores. Pensemos en los grandes trusts monopolísticos
de inicios del siglo XX, donde magnates como Rockefeller, con el petróleo, JP Morgan en acero y ferrocarriles, o incluso Carnegie, pactaban repartirse mercados, fijar precios, y así sofocaban a competidores más pequeños que incluso eliminaban como competidores. Y esas conspiraciones en realidad llevaron a leyes antimonopolio en su día, cuando ya el daño en realidad estaba hecho. Pero más adelante, incluso en 1985, el Acuerdo Plaza reunió en secreto a las potencias económicas del mundo: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. Y lo hicieron para una cosa muy interesante: devaluar el dólar de forma internacional, haciéndolo coordinadamente con intervenciones monetarias sin precedentes. Fue una conspiración de bancos centrales, es decir, competidores en soberanía que acabaron aliándose en un mismo objetivo. Y eso lo que produjo al final es que reconfiguró el mercado cambiario mundial y nos empobreció a todos. Hemos recorrido aquí un panorama que oscila entre la realidad verificable y la sombra de lo desconocido. Es posible que algunas de estas reuniones no sean más que ejercicios de networking, vete tú a saber, o de egos satisfechos de pertenecer a un círculo selecto y secreto. Pero la verdad, sin embargo, el simple hecho de que ocurran fuera del escrutinio público debería encender las alarmas. ¿Debemos preocuparnos? Pues hombre, sin caer en paranoias esquizoides, al menos deberíamos estar atentos, porque si algo quedó claro con todo lo que he explicado es que cuando las élites mueven ficha, aquí el resto del mundo, nosotros, somos las piezas de ese tablero. Pues bien, para terminar, volvamos ahí donde empezó todo, en Sun Valley. Este julio, en medio del césped recortado al milímetro de ese resort, se reúnen Sam Altman de OpenAI y Mark Zuckerberg de Meta. Ellos dos protagonizan ese encuentro curioso. ¿Qué decidieron? ¿Qué pactaron? ¿Por qué? Mientras uno defiende la misión casi mística de la inteligencia artificial, el otro lanza ofertas millonarias para arrebatarle ingenieros clave. Y todo eso bajo la sombra de una cumbre sin prensa, sin escrutinio público, donde también por allí pasaban por allí Sundar Pichai, Tim Cook, Jeff Bezos o incluso Bob Iger. ¿Qué pasa? ¿Qué han decidido? ¿Qué vamos a saber en breve? ¿O qué no vamos a saber y nos va a caer encima? Lo curioso de todo esto es que todos ellos compiten hasta que se reúnen en privado. ¿Para qué? ¿Para intercambiar ideas? ¿Para delimitar territorios? ¿Para no pisarse los negocios? ¿Para controlarnos a todos? Los detalles no se publicarán, pero los patrones se van a repetir. Las grandes decisiones no se toman en el Congreso de ningún país, sino en los campos de golf, en los resorts, esos resorts cerrados, en cenas privadas, como en Davos, como en Bilderberg, como en Jekyll Island hace un siglo. La forma cambia, es cierto, ahora hay mucha más tecnología, pero el fondo no. Quienes concentran el poder saben que pueden beneficiarse mucho más cooperando en la sombra que combatiendo en público, aunque lo simulen. Y sí, el retiro de Sun Valley no es solo una reunión de ricos, es un recordatorio de que el poder real prefiere el silencio, mucha foto y poco texto, y que si no miramos bien, nos contarán el cuento de la competencia, mientras en realidad estarán redactando juntos el final de ese cuento. Gracias por llegar hasta aquí, te espero en el próximo análisis para que el futuro nos pille pensando críticamente. Seguimos.